Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de la experiencia neoliberal de América Latina, tanto de políticas sociales y laborales desde el decenio de 1980. Este es un texto de Lidia Fraile, así que empecemos. Resumen. En la presente síntesis analítica de los 6 estudios nacionales de este número, se sostiene que las políticas sociolaborales inspiradas en el consenso de Washington, que se difundieron por América Latina durante los decenios de 1980 y 1990, nos dieron casi nunca los frutos previstos. La flexibilización laboral, la descentralización de la negociación colectiva, la privatización de las personas y el peso creciente del mercado en la provisión del bienestar social causaron a menudo un aumento de la informalidad, las desigualdades y una reducción de la protección social sin que se consiguiera estimular el empleo. Ahora bien, una vez aprendida la lección, las políticas mencionadas parecen estar dejando paso a unas estrategias más equilibradas. América Latina se encuentra en una encrucijada después de 2 décadas de intensa experimentación con reformas neoliberales. Tras la crisis de la deuda que estalló a principios del decenio de 1980, la región abandonó su estrategia de desarrollo anterior, basada en la industrialización por sustitución de importaciones y el intervencionismo estatal, con el fin de lograr una mayor integración en la economía mundial y ampliar el papel del mercado. En todo el continente los gobiernos se sumaron al consenso de Washington, un conjunto de políticas que hacían hincapié en la disciplina macroeconómica y en las reformas estructurales con objeto de liberar el comercio y los flujos de inversión e impulsar enérgicamente la desreglamentación y la privatización. Aunque el calendario y el ritmo de aplicación de las reformas varió según los países, para mediados del decenio de 1990 se habían alcanzado un elevado nivel de convergencia en toda la región con respecto a la liberación comercial y financiera y en menor grado la privatización que continuó avanzando hasta finales de ese decenio. Morley, Machado y Petinato nos dan esta información. En los 3 ámbitos antedichos, las reformas fueron profundas y rápidas. También hubo progresos evidentes en la esfera de las políticas macroeconómicas. Se puso fin a la hiperinflación, se redujo la inflación a tasas de menos del 10% en la mayoría de los países y se logró un mayor equilibrio de los presupuestos públicos. La tasa media de inflación en la región era del 7% en 2000, mientras que el déficit fiscal se situaba en el 2,8% del PBI. Sin embargo, el crecimiento económico fue débil e inestable, ya que varios países fueron sacudidos por crisis financieras. La crisis del tequila que azotó a México en los años entre 94 y 95 fue seguida de las crisis financieras graves en Brasil en el 99, en Ecuador entre el 99 y el 2000, en Argentina entre 2001 y 2002, en Uruguay en 2002 y República Dominicana en 2003. El PBI per habitante de América Latina creció en un ritmo anual de 1% entre 1990 y 2003. Si bien esta cifra suponía una mejora con respecto al descrecimiento del 0,8% anual de la región que registró durante el decenio perdido de 1980, era menos de la mitad que el crecimiento anual del 2,8% alcanzado durante la etapa de sustitución de importaciones, o sea, de 1960 a 1980. Esta tasa de crecimiento era también muy reducida en comparación con las tasas alcanzadas entre 1990 y 2003 en Asia Oriental y el Pacífico, que era de 6,4%, y en Asia Meridional, que era 3,3%, donde los gobiernos adoptaron políticas más heterodoxas que se apartaban en ciertos aspectos clave del consenso de Washington. Los resultados sociales fueron igualmente decepcionantes. Se lograron escasos avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos siguió en cotas altas comparada con otras partes del mundo. Según las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el índice de pobreza en América Latina se redujo del 48,3% en 1990 al 44% en 2002, pero seguía superando el nivel de 1980 del 40,5%. La desigualdad de ingresos, medición entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la igualdad absoluta y 1 a la desigualdad absoluta, se ahondó
durante el decenio de los 90. El coeficiente medio de Gini, la región, aumentó casi un punto porcentual, de 0,505 a 0,514, situándose muy por encima del promedio internacional. Los artículos del presente número monográfico de la Revista Internacional del Trabajo versan sobre políticas laborales y sociales, dos ámbitos con un impacto directo en el bienestar de las personas en las que las reformas neoliberales no lograron cosechar los resultados previstos. Estos estudios de caso de 6 países latinoamericanos, que eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Uruguay, muestran que ambos ámbitos experimentaron cambios considerables en los decenios del 80 y del 90. Sin embargo, los cambios no depararon en progresos en materia de empleo, informalidad, cobertura de protección social que habían esperado los defensores de la reforma. Por el contrario, a principios del decenio de los 2000, muchos más latinoamericanos ocupaban puestos precarios en el mercado de trabajo, con mermada protección salarial y perspectivas poco halagüeñas de acumular cotizaciones suficientes para recibir una pensión en la vejez. Al llegar el nuevo milenio, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos empezó a abandonar el planteamiento neoliberal. Si bien existen diferencias significativas entre estos gobiernos, comparten una línea política que es crítica en diversos grados con las reformas neoliberales anteriores y defienden la justicia social. El entorno económico también ha cambiado en los últimos años. América Latina ha conseguido un crecimiento potente impulsado por un fuerte aumento de los precios de productos básicos y los reducidos tipos de interés internacionales. El crecimiento del medio anual del PBI por habitante fue de 4,2% entre 2004 y 2007, antes de desacelerarse de nuevo como consecuencia de la crisis financiera mundial. El debate sobre la dirección de las políticas. Los magros frutos cosechados por las reformas neoliberales latinoamericanas han suscitado debates en los círculos académicos, políticos y afines sobre la idoneidad de las políticas del consenso de Washington. Por una parte, sus partidarios sostenían a finales del decenio de los 90 que el paquete original de políticas era acertado, pero incompleto. Los países no siempre se habían aplicado en manera consistente todos los aspectos de las reformas y éstas se habían visto socavadas por las deficientes instituciones en la región. La solución propuesta consistía en ahondar la liberación, inclusive en ámbitos desatendidos como el mercado de trabajo, y complementarla con una segunda generación de reformas en materia de educación, Estado de Derecho, regulación financiera, procesos presupuestarios, etc., que permitiese mejorar el funcionamiento de las instituciones y blindar a las economías frente a la crisis en un entorno de mayor apertura y vulnerabilidad ante perturbaciones externas. Por otra parte, los detractores sostenían que la estrategia tenía defectos. La política económica se había centrado demasiado en la estabilidad de los precios a costa de desequilibrar otras variables macroeconómicas como los tipos de cambio de interés, mientras que la liberación financiera reforzaba la inestabilidad. Además, en las reformas no se prestó suficiente atención no solo al empleo ni a la equidad social, sino tampoco a la conveniencia económica de la intervención pública en los mercados, y se aplicó una misma receta a todas las situaciones. En lugar de recomendar nuevas generaciones de reformas uniformes, los especialistas contrarios a este planteamiento propusieron que se diera a los países más libertad de acción para que adoptasen su propia mezcla de políticas macroeconómicas, anticíclicas y políticas industriales y sociales, con el fin de dejar margen para la diversidad y la experimentación en materia de estrategia de desarrollo. Ambos conjuntos de recomendaciones se han llevado a la práctica hasta cierto punto. Respecto de las reformas de segunda generación, los países latinoamericanos han acometido numerosas reformas institucionales en las últimas 2 décadas. En una encuesta realizada recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, se llegó a la conclusión que, desmintiendo la idea general de falta de reformas en América Latina, esta realizó una revolución silenciosa que había transformado gradualmente muchas facetas del Estado. El giro a la izquierda electoral, dado por varios países en los últimos años, también ha llevado a la búsqueda de nuevos rumbos políticos. Si bien es probable que la actual crisis financiera socave estas experiencias a medida que los efectos de las mismas se propaguen por la región, también es posible que amplíe el espacio político internacional con una mayor cantidad de cuestionamiento de las políticas y reglas que rigen la globalización.
Por consiguiente, es un buen momento para revisar algunas de las políticas clave de la reforma realizada en América Latina en los decenios de 1980 y 1990. Reforma en políticas laborales y sociales. Las propuestas de reforma de la legislación laboral latinoamericana fueron frecuentes en el decenio de 1990 y por lo general levantaron más oposición que otros asuntos inscritos en los planes de la reforma neoliberal. El argumento fundamental de las instituciones financieras internacionales en favor de la reforma laboral, recogido del informe del Banco Mundial del 95, El mundo del trabajo en una economía integrada, era que la mundialización requería unos mercados de trabajo flexibles. Los países que estaban en procesos de liberación económica necesitaban promover la flexibilidad salarial y la movilidad de los trabajadores para facilitar la reestructuración y el ajuste a medida que abrían sus economías a una mayor competencia. Para ello, era preciso modificar las políticas de las esferas como la negociación colectiva centralizada, las normas estrictas de contratación y despido, así como elevadas cotizaciones sociales y demás gravámenes sobre los salarios, que se consideraban contraproducentes porque, en opinión del Banco Mundial, favorecían a las personas que tenían trabajos buenos en detrimento de los desempleados y de los trabajadores de la economía informal. Este argumento fue repetido por los analistas que señalaban que la flexibilidad del mercado del trabajo era un ámbito crucial en la reforma que había quedado en la saga de América Latina, lastrando el potencial de crecimiento y el empleo de otras reformas. Basándose en diversos índices de flexibilidad laboral, en estas publicaciones se destacaba la existencia en la región de un nivel elevado de protección del empleo y otras cortapisas jurídicas, la mayoría de las cuales se habían mantenido en los decenios del 80 y 90. Algunas investigaciones indicaban que dichas restricciones no eran inocuas, ya que reducían la rotación de trabajadores y por lo tanto la capacidad de efectuar ajustes rápidos, mermaban las perspectivas del trabajo para los jóvenes y las mujeres y fomentaban la informalidad. Según estos análisis, solo unos pocos países de la región llevaron a cabo reformas laborales importantes. Además, la vida que gozó de aceptación consistió en aumentar la flexibilidad en la periferia del mercado laboral, fomentando los contratos de trabajos atípicos y temporales. En lugar de reducir el costo de despidos de los trabajadores con contratos regulares, que en realidad fue aumentado en algunos países. Esta apreciación parece coherente con los estudios realizados sobre economía política de la reforma, los cuales subrayan que los sindicatos fueron capaces en varias ocasiones de bloquear o socavar estos esfuerzos desplegados para reformar las leyes del trabajo y que algunos cambios aprobados reforzaron la protección, sobre todo la relativa a los derechos laborales colectivos. Sin embargo, algunos análisis más pormenorizados de la legislación laboral dan cuenta de que el alcance de las reformas fue mayor. Un estudio de la OIT llegó a la conclusión de que 11 de los 17 países latinoamericanos considerados habían implantado reformas laborales favorables a la flexibilidad entre el 1990 y 2005. Las reformas más profundas habían tenido lugar en la Argentina y Perú, seguidos de 4 países, que son Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá, en donde las reformas han sido importantes, pero menos amplias, y de 5. Chile, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, en donde solo se habían realizado reformas de poca importancia. Goldin también destaca las repercusiones de los cambios graduales y la flexibilización de hechos implantados por medio de negociaciones colectivas y otras prácticas en países donde no se han realizado reformas laborales explícitas. En lo tocante a Chile, tenemos en cuenta también los cambios efectuados anteriormente, como ocurrió con la mayoría de las reformas neoliberales de que fueron codificados en el plan laboral de Pinochet entre el 79 y el 81. Desde 1990 los gobiernos democráticos cambiaron gradual o parcialmente algunas de estas disposiciones, como lo fijaban un despido poco oneroso. No obstante, en Chile sigue contando con uno de los sistemas más flexibles de la región y mantiene restricciones considerables en la negociación colectiva y la huelga. El Uruguay, por ejemplo, no reformó su legislación de trabajo debido a que las consultas realizadas con los sindicatos y los empleadores no permitieron llegar a un consenso. Sin embargo, la decisión del gobierno de dejar de convocar los consejos salarios tripartitos a partir del 92 dio lugar a una flexibilización importante debido a la descentralización de la negociación colectiva en la empresa y a una reducción drástica de la cobertura de los convenios colectivos, que de casi el 90% de los trabajadores del sector privado del 90 se redujo al 16% en 2004. La flexibilidad se reforzó
a su vez por la adopción de medidas graduales relativas a los contratos atípicos para los jóvenes, las empresas con un solo empleado y las enmiendas al derecho procesal. Bolivia y México son dos otros ejemplos bien claros de países en los que no se reformó la legislación laboral. Sin embargo, el Decreto Supremo número 21.060, que dio inicio a las reformas económicas de Bolivia en el 85, permitió liberalizar la contratación, lo que impulsó la proliferación de contratos temporales y logró flexibilizar más los despidos al abolir la necesidad de justificarlos. También puso fin a la intervención del Estado en las negociaciones colectivas del sector privado. En México, la flexibilidad se logró en gran medida por medio de la negociación colectiva, gracias a la colaboración de los sindicatos oficiales que habían sido debilitados de diversas maneras y aprovechando el escaso cumplimiento de las leyes del trabajo. Se indica que la flexibilidad laboral avanzó globalmente, aun cuando la intensidad y el alcance de las reformas fueron muy dispares entre los países. Por un lado, Chile y Argentina introdujeron cambios importantes, aunque dieron marcha atrás en algunos, mientras que por otro México mantuvo su legislación de trabajo prácticamente intacta, aunque con un grado de cumplimiento bajo. La política social era otra faceta fundamental del plan de reformas recomendado por las instituciones financieras internacionales para América Latina. La política social de la región fue calificada de ineficiente e incapaz de destinar los escasos recursos públicos disponibles a las personas más necesitadas. Por consiguiente, el principal objetivo de las reformas era elevar la eficiencia de la prestación de servicios por medio de la descentralización, la privatización y la introducción de mecanismos de libertad de mercado, a la vez que se abandonaba un universalismo para concentrar las prestaciones sociales en la población pobre. Las primeras medidas tomadas por Chile en el diseño de los 80 para alcanzar este objetivo fueron presentadas como modélicas a los demás países. En el informe Averting the Old Age Crisis del Banco Mundial en el 94 se propugnaba la privatización de las pensiones, alegando que las tendencias demográficas estaban haciendo financieramente insostenibles los sistemas públicos de reparto, al mismo tiempo que se debilitaban los sistemas informales de sostén familiar y comunitario. Se defendía un sistema con varios pilares cuyo eje sería un segundo pilar consistente en planes de ahorro personales o de empresas de carácter obligatorio, financiados íntegramente y gestionados por empresas privadas. Además, en el informe se aducía que este sistema propicia el crecimiento económico porque promovería los mercados de capital, evitando al mismo tiempo los déficits fiscales y las costosas cotizaciones sociales inherentes a los sistemas de reparto. Se da por supuesto que la vinculación más estrecha y transparente entre las cotizaciones y las prestaciones garantizaría la reforma y desalentaría la evasión y la informalidad y reduciría al mismo tiempo la posibilidad de que se causaran efectos redistributivos regresivos. En ninguna otra región del mundo la reforma de las pensiones ha sido de mayor calado que en América Latina. 12 países latinoamericanos habían privatizado ya total o parcialmente sus sistemas de pensiones en 2004. 6 habían sustituido los sistemas de reparto por planes de ahorro personales. 2 establecieron sistemas paralelos entre las personas que podían elegir y 4 crearon sistemas mixtos en que los planes de ahorro personales complementaban las pensiones básicas del sistema público de reparto. Hay un cuadro que no lo voy a poner, pero que acá se resumen las principales reformas políticas sociales puestas en marcha en los 6 países a lo largo del 1980 y 1990. Además de las reformas de los sistemas de pensiones, abarca las realizadas en los ámbitos de la atención sanitaria, la enseñanza y la asistencia social. La lista no es exhaustiva, ya que se centra en los cambios introducidos en el modelo de financiación y prestación de servicios, como por ejemplo el traspaso de la responsabilidad de las escuelas a las corporaciones locales en muchos países o la introducción de cuotas en las escuelas públicas en Nicaragua y del sistema de subsidios directos a los individuos, vouchers, en Chile. Todo esto para subvencionar las escuelas privadas. Las reformas educativas abarcaron a menudo otras medidas, por ejemplo, nuevos planes de estudio, convocación de exámenes nacionales o un número mayor de horas en la escuela que no abordamos en este artículo ni encuentro. Ahora bien, no todos los cambios mencionados en el cuadro 2 siguieron una orientación neoliberal. El Uruguay, por ejemplo, amplió la enseñanza
preescolar pública universal a todos los niños de 4 y 5 años de edad. Bolivia, el país con el sistema de bienestar social menos desarrollado del grupo de países estudiados, implantó una pensión básica universal y programas básicos de salud, también de carácter universal, para las personas mayores, las mujeres embarazadas y los niños. Sin embargo, en otros casos la reforma de la sanidad llevó a canalizar las cotizaciones obligatorias sobre la nómina salarial hacia planes de seguros médicos privados como Chile y Colombia, o aumentar la subcontratación y la competencia de proveedores. Entonces, el cuadro 2 va a demostrar que la reforma de la política social fue bastante amplia y que se ajustó en gran medida a la receta básica neoliberal de potenciar la eficiencia por medio de la descentralización, la privatización y la focalización en colectivos beneficiarios muy limitados. No obstante, hay diferencias considerables entre los países. Chile se va a destacar por ser un país que realizó las reformas más radicales durante el gobierno de Pinochet en el decenio del 80, que se materializaron en privatizaciones drásticas, no solo en la esfera de las pensiones, sino también en la atención sanitaria y la enseñanza. Posteriormente, en los 90, los gobiernos democráticos procuraron paliar algunas de las desigualdades resultantes mediante el aumento del gasto social público y la reglamentación. Por el contrario, Brasil conservó su sistema de seguridad social de reparto y a fines del decenio de 1980 acometió dos reformas de gran calado destinadas a conseguir la cobertura universal de la atención sanitaria y de las pensiones, lo que entrañó una acusada ampliación del programa de pensiones rurales no contribuyentes. La focalización se utilizó durante el decenio de los 90 en el marco universalista para aumentar las repercusiones redistributivas, pero la calidad de las prestaciones sociales se deterioró como consecuencia de las limitaciones presupuestarias macroeconómicas. Los 6 países pusieron en marcha nuevos programas de asistencia social destinados a los pobres. Vamos a hablar de las tendencias del marco laboral y la protección social. El comportamiento del mercado de trabajo no mejoró de manera significativa tras las reformas neoliberales, por lo tanto la expectativa de la liberación comercial incrementaría la demanda de mano de obra, un factor de producción abundante en la región. No se cumplió, a excepción de las exportaciones de las plantas maquilladoras con alto coeficiente de mano de obra de México y otros países de América Central, que hacen frente a una competencia cada vez mayor de China. América Latina ha tendido a especializarse en las exportaciones de productos básicos que generan pocos puestos de trabajo. El empleo aumentó poco en el decenio de los 90 y no logró seguir el ritmo de incorporación de la mujer a la población económicamente activa. Entre 1990 y 2003 la tasa de empleo, o sea de ocupación, se redujo del 54,2% al 54,3%, mientras que la tasa de actividad económica subió del 57,7% al 59,1%. El desempleo fluctuó pero siguió una tendencia ascendente, sobre todo después de las crisis económicas periódicas registradas en la segunda mitad del decenio de los 90. La tasa media del desempleo urbano en la región aumentó del 7,1% en los 90 al 11,4% en 2003. Estas tendencias se observaron en 6 países estudiados en los artículos siguientes, incluso que en aquellos que se implementaron las reformas flexibilizadoras más intensas hubo esta situación. La situación del empleo mejoró al hilo del fuerte crecimiento económico a partir del 2004 y la tasa de desempleo comenzó a descender hasta alcanzar el 8,1% en el año 2007. Junto con el desempleo, América Latina sufrió otro problema del decenio de los 90. Los puestos de trabajo creados fueron en su mayoría de poca calidad. La OIT calcula que entre el 90 y el 2003, 6 de cada 10 personas ocupadas trabajaban en la economía informal, mientras que solo 5 de cada 10 nuevos asalariados cotizaban a la seguridad social. En el cuadro figuran los porcentajes de empleo precario existentes en los 6 países medidos en tenor de cuadros indicadores, a saber, la magnitud del sector informal, los porcentajes de asalariados sin seguridad social y sin contrato formal y la proporción de puestos de trabajo temporales. El sector informal, que engloba a los trabajadores de microempresas y a los trabajadores domésticos, familiares e independientes no profesionales, suele ir acompañado de una productividad y unos ingresos reducidos, así como escasa cobertura de seguridad social y de protección laboral, por ejemplo, en materia de jornada de trabajo y vacaciones. El empleo informal abarca los puestos de trabajo que no están
acaparados debido al incumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social, y no se circunscribe al sector informal, sino que también se da en grandes empresas de la economía singular. Por último, los contratos de trabajo temporal, atípicos, entrañan inseguridad en la continuidad del empleo y en ocasiones tienen menos protección. El cuadro 3 muestra que el sector informal creció en América Latina en el decenio de los 90, aunque no de manera uniforme. Aumentó en el Brasil, México y Bolivia, pero no en Argentina, Chile ni Uruguay. La informalidad, medida por el porcentaje de asalariados sin cobertura de protección social, se acrecentó durante el decenio mencionado en el conjunto de la región y en todos los países estudiados, excepto en México. Otro indicador, a saber, el porcentaje de asalariados que trabajan sin contrato, también registró un incremento de la informalidad durante ese periodo en los países latinoamericanos sobre lo que se dispone en datos, incluido también México. Por consiguiente, contrariamente a lo que se esperaban los defensores de las reformas, las medidas de flexibilidad laboral no parecen haber resultado eficaces, por lo general, para reducir la informalidad. Debido a las prestaciones ejercidas por el recrudecimiento de la competencia y la inestabilidad económica y a la falta de voluntad de los gobiernos de hacer cumplir esa legislación de trabajo, las empresas han tenido pocos acigates para acatar esas normas. El empleo informal se propagó junto con los contratos temporales legales. La incidencia de estos últimos variaba en una masa que aumentaba sumamente elevada hasta el 51% en Bolivia y la del 6% en Argentina, aunque este último país habría alcanzado la cota del 17% en el 97, antes de revocarse la legislación que fomentaba la temporalidad. La inestabilidad laboral se agravó en América Latina a lo largo de los años 90. La antigüedad media en los trabajos disminuyó hasta situarse en 7,6 años a fines del decenio, mientras que ascendía a 10,5 años en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos. La mediana de permanencia en el empleo, que excluye los valores extremos para evitar distorsiones, era de 3 años en la región, cifra considerablemente inferior a la de 5 calculada en las economías liberales de mercado de los países industriales avanzados anglosajones. A pesar de que la estabilidad del empleo gozaba de garantías jurídicas considerables, las tasas de rotación de los trabajadores latinoamericanos eran altas, semejante a la de los países desarrollados. Además, contrariamente a la opinión general de los mercados de trabajo latinoamericanos, están muy segmentados. Las pruebas indican que existe mucha movilidad de la mano de obra entre los sectores formal e informal y entre los puestos de trabajo en los que se garantiza la cobertura de seguridad social y en los que no se garantiza. La flexibilidad salarial también era elevada en América Latina entre el 80 y el 2000, debido a lo cual los efectos de la crisis de la producción en el empleo fueron menores en los países desarrollados. Las series cronológicas disponibles revelan que los salarios reales de la industria manufacturera sufrieron algunos ajustes a la baja durante los años 90 y que siguieron una tendencia global de estancamiento o de subida moderada en los países estudiados. El conjunto de América Latina, la proporción de los salarios es el Producto Interno Bruto Nacional, que descendió en 13 puntos porcentuales entre los 90 y el 2005, en comparación con los descensos de 10 y 9 puntos registrados respectivamente en Asia y en los países desarrollados. Habida cuenta de estas tendencias en el mercado de trabajo, no es extrañar que la privatización de las pensiones no lograse ampliar la cobertura de seguridad social como habían esperado los reformadores. En realidad, la cobertura, medida por el porcentaje de cotizantes activos dentro de la fuerza de trabajo, se había reducido para el año 2002 en los 12 países latinoamericanos que habían comenzado a renovar sus sistemas de pensiones en el decenio de los 80. En el tercer gráfico se pueden ver los datos de esta tendencia en 5 países estudiados en el presente número, que Brasil no figura por no haber llevado a cabo la privatización. Digamos que la precariedad y la inestabilidad en el empleo son crecientes y ponen en peligro la capacidad de los trabajadores de acumular cotizaciones suficientes para tener derecho a pensión mínima en el momento de la jubilación. El gobierno de Chile calculó que alrededor de la mitad de la población se iba a encontrar en esta difícil circunstancia, lo que llevó a instaurar una pensión universal básica en 2008. Se trata de una corrección significativa de un sistema que se presentaba como modélico para la región.
Sin embargo, el problema también afecta a los sistemas de reparto en países como Brasil y el Uruguay, que aprobaron normas más estrictas en los años 90 con el fin de reforzar la viabilidad financiera. Ahora bien, el Uruguay ha reducido recientemente de 35 a 30 años el tiempo de cotización estipulado basándose en previsiones similares. Además, la actual crisis financiera mundial plantea el reto más a los sistemas privatizados, ya que el valor de los fondos y planes de pensiones privados sufre los altibajos del mercado de valores. Chile, donde la mayoría de los ahorros se invierte en fondos de mediano y alto riesgo, ha incurrido en pérdidas considerables hasta la fecha. Argentina acaba de suprimir su pilar privado en 2008 cuando la crisis se recrudecía en el país. La reforma de pensiones redujo la estratificación derogando los privilegios de algunas capas sociales, pero agravó la desigualdad de géneros. En los sistemas privados el uso de tablas de mortalidad diferentes de hombres y mujeres conduce a que se atribuyen pensiones más bajas a estas, dado su esperanza de vida es mayor, lo que se considera discriminatorio en los Estados Unidos y en países industriales avanzados. Entre otros defectos, cabe señalar que hay poca competencia entre las administradoras de fondos de pensiones, lo que conlleva a costos administrativos elevados y a costos de transición a cargo del Estado superiores a los previstos. Veamos lo ocurrido en Chile. Casi la mitad de las cotizaciones en el año 2000 se habían destinado a sufragar los gastos administrativos. Se prevé que esta proporción disminuya a un 25-35% para los trabajadores que se jubilen después de 2022. Siguiendo con Chile, la privatización parcial de la enseñanza y la atención sanitaria causó una fuerte segmentación socioeconómica, prácticas de criba de usuarios y propagación de desigualdades en cuanto a los niveles de financiación y de calidad de servicios. Los niños de familias modestas suelen concentrarse en las escuelas públicas, mientras los demás asisten a escuelas privadas, ya sean subvencionadas o no subvencionadas. Por lo que toca a la sanidad, se autorizó al sector de los seguros privados que atienda a estratos de ingresos altos y medianos altos, a fijar los precios basándose en factores de riesgo de los afiliados. En consecuencia, las mujeres en edad fértil pueden llegar a pagar hasta 4 veces más que los hombres por el mismo plan sanitario y las personas mayores hasta 8 veces más que los adultos jóvenes. Este sector privado cubría solo el 20% de la población en el año 2000, pero acumulaba el 43% de los costos de salud totales. Pese al incremento del gasto público en el diseño de los 90, ha ido aumentando la proporción de gastos sanitarios privados que corren a cargo del usuario, al igual que ocurre en otros países estudiados en el presente número. Entre los aspectos positivos, algunos de los programas de asistencia social focalizados en puestos en marcha a raíz de las reformas han sido muy alabados como instrumentos valiosos para reducir la pobreza. Es el caso de las transferencias monetarias a familias pobres con niños en el marco de programas como Bolsa de Familia en Brasil y Progresa en México, que están condicionados a la asistencia escolar y a la realización de exámenes médicos periódicos. La población beneficiaria de estos programas ha aumentado mucho en los últimos años. El Brasil atiende a más de 11 millones de familias y es el ejemplo que ha cundido en programas semejantes implementados por otros países dentro y fuera de la región. Observaciones finales. Los resultados decepcionantes que ha cosechado el consenso de Washington en América Latina se dan igualmente en las políticas sociales y laborales. El avance de la flexibilidad laboral y de la prestación de servicios sociales a través del mercado no se tradujo en un aumento de los niveles de empleo, menos informalidad y mayor cobertura de protección social. Algunas personas siguen opinando que esto se debe a la reforma laboral, fue demasiado tímida. Este argumento pierde peso si se tiene en cuenta que en la realidad tanto la movilidad laboral como la flexibilidad salarial, los dos objetivos inmediatos de las reformas, alcanzaron cotas muy elevadas en la región. Dicho de otro modo, los mercados de trabajo en América Latina son notablemente más flexibles que los que parecen, si solo nos fijamos en lo estipulado en la legislación, y así todos los resultados en materia de empleo fueron deficientes durante todo el decenio de los 90 debido a la falta de un crecimiento económico potente. Vista retrospectivamente, se diría que las recetas programáticas sufrieron influencia de cierto grado de fundamentalismo del mercado. Las instituciones de la esfera social y laboral se valoraron principalmente según su contribución a la eficiencia económica, sin tomar en cuenta que desempeñan funciones esenciales,
como proteger al más débil en la relación de trabajo, ofrecer seguridad económica y reducir las desigualdades. Este error de principio se ha solucionado hasta cierto punto en los últimos años. En el informe Keeping the Promise of Security of Social in Latin America, por ejemplo, el Banco Mundial defiende la privatización de las pensiones, pero sostiene que actualmente debe considerarse prioritario fortalecer el primer pilar de pensiones mínimas y no contributivas a fin de evitar la pobreza en la vejez. En el informe Se buscan buenos empleos del BID en 2004, se sigue advirtiendo en contra de la protección legal del empleo y las prestaciones obligatorias excesivas, pero también subraya la necesidad de hacer cumplir las normas de trabajo y se adopta una actitud más benévola frente a estas y otras instituciones como los sindicatos, que son capaces de dar seguridad económica a los trabajadores y reducir la desigualdad. Las recetas programáticas de los 90 no solo se consideraban las instituciones principalmente desde el punto de vista de eficacia económica, sino que partían del supuesto de que solo había una manera de lograrla, la liberación. Por el contrario, las publicaciones sobre economía política relativas a variedades de capitalismo, que se ocupan principalmente en países industriales avanzados, sostienen que existen varios caminos para lograr el éxito económico basado en diferencias institucionales que actúan como fuentes de diversas ventajas comparativas. Las empresas implantadas en economía de mercados liberales como es Estados Unidos suelen funcionar con un entorno de relaciones de mercados competitivas y en condiciones de libre competencia, mientras que las empresas equivalentes instaladas en economías de mercado coordinadas, como es el caso de Alemania, dependen más de instituciones no relacionadas con el mercado, como asociaciones de gremios y empleadores y sindicatos poderosos, organismos parapúblicos y participaciones cruzadas en la propiedad que facilitan la coordinación de sus actividades. Ambas economías son prósperas, aunque sobresalen en sectores y productos diferentes. Una conclusión fundamental que se saca de estas publicaciones es que existen complementariedades institucionales en distintas esferas de la actuación pública que tienden a reforzarse mutuamente. Por ejemplo, las formas de gobierno empresarial, las relaciones laborales y la formación profesional. Lo que da un significado nuevo a la noción de coherencia de las políticas que se mencionan a menudo y los analistas en materia de programática. En los estudios nacionales que figuran a continuación del presente trabajo, se maneja el concepto de modelos sociales para analizar las complementariedades y las tensiones entre las instituciones que han sido transformadas por las reformas. Los modelos sociales constituyen ejemplos de diferentes configuraciones de las instituciones encargadas de la política laboral y social en los distintos países. Se suele hablar, por ejemplo, de un modelo social europeo en referencia a los estados de bienestar integrales, a unos de derecho de los trabajadores firmes y a la tradición de diálogo social entre el trabajo y el capital que existen en Europa. Entendemos que los modelos sociales abarcan dos elementos, el régimen de empleo y el régimen de bienestar social. El régimen de empleo consiste en la manera de reglamentar el trabajo y de organizar las relaciones laborales, la fijación de salarios y la formación profesional. El régimen de bienestar social consiste en la manera de estructurar esa protección social desde el punto de vista de distintas funciones que desempeña el Estado, el mercado y la familia en la prestación de servicios sociales. En los artículos de la presente entrega monográfica se aplica esta misma perspectiva a cada país con el fin de valorar las repercusiones que han tenido las reformas neoliberales e individualizar algunos retos que tenemos por delante. Los últimos años fueron buenos para América Latina. El crecimiento del PIB anual alcanzó un promedio del 5,7% entre 2004 y 2007 y del 4% expresados en cifras por habitante. Al compás del fuerte crecimiento económico, mejoraron resultados del mercado del trabajo, aumentó el empleo, se redujo la informalidad y hubo aumentos salariales moderados. Estas mejoras fueron consecuencias de acontecimientos externos muy favorables, a saber, el auge de los precios de los productos básicos, las condiciones financieras excepcionales y los grandes esfuerzos desplegados por varios países para mantener un tipo de cambio competitivo. Además, los gobiernos han tomado medidas correctivas para reducir la precariedad de los puestos de trabajo y subsanar las deficiencias existentes en la protección social. Estas medidas han consistido principalmente en subir el salario mínimo en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, reanudar las negociaciones colectivas del sector en materia salarial, Argentina y Uruguay, restringir los contratos temporales, Argentina y Bolivia, reglamentar la subcontratación, Chile y Uruguay, e intensificar las inspecciones laborales y la imposición del cumplimiento de la ley.
Brasil, Argentina y Chile. La pensión universal básica adoptada recientemente en Chile marca un hito importante en el régimen de bienestar social más liberal de la región, siguiendo los otros pasos dados por Brasil y Bolivia con los sistemas de pensiones rurales. Otras medidas consisten en reducir las disparidades de los servicios de atención sanitarias públicos y privados, tanto en Chile como Uruguay, garantizar una enseñanza preescolar universal y ampliar la cobertura de las transferencias de ingresos selectivas en las familias pobres y los trabajadores desempleados del sector informal. La actual crisis mundial, que comenzó a sentirse en América Latina a finales del 2008, ha incitado a varios países a formular políticas macroeconómicas anticíclicas destinadas a minimizar las repercusiones del ajuste en el empleo y los salarios. También se está llevando a ampliar aún más las transferencias de ingresos selectivas, así como adoptar políticas activas del mercado de trabajo y reformar los seguros de desempleo a fin de hacer más accesibles las prestaciones y permitir el pago de las mismas en caso de los despidos temporales. Pese a que los retos que tienen ante sí son numerosos, los acontecimientos de los últimos años sugieren que los países latinoamericanos se están inclinando hacia una estrategia más equilibrada que se puede encauzar en la región en un rumbo de crecimiento más equitativo.